5, 4, 3, 2. Muy buenas tardes, queridos compañeros del doctorado en educación. Buenas tardes, doctora Teresita. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema que nos tocó al equipo número 1, que es la investigación o el diseño de la investigación experimental. Y para ello vamos a invitar a algunos personajes que tenemos el día de hoy para que nos ayuden precisamente a entender mejor esta metodología. Vamos a ver el ejemplo del diseño de Solomon o la metodología de Solomon, que también es considerada como una de las variables más importantes para entender esta parte del diseño experimental. Y para hablar del diseño experimental, sí tenemos que entender muy bien la parte de los grupos, la parte del diseño y la parte de los famosos grupos de experimento o grupos de control. Y para ello vamos a entender un poco la parte teórica, cómo se va definiendo cada una de estas cuestiones. El grupo experimental va a ser aquel grupo donde vamos a manipular una variable independiente. El ejemplo que nosotros vamos a traer el día de hoy precisamente tiene que ver con la vacuna del COVID. Esta vacuna que ha salido en los últimos días, en las últimas semanas, y que ya se empieza a aplicar en algunas personas. Estas personas que son vacunadas es lo que llamamos nuestro grupo experimental, porque precisamente estamos manipulando una variable ingresando a su organismo para ver los resultados que vamos a tener de la aplicación de la vacuna. Y por otro lado, tenemos el grupo de control. Un grupo independiente, un grupo donde no tiene nada que ver, donde no tiene la implicación de la vacuna y por lo tanto también vamos a ver los resultados que arroja con eso. Y esto se da mucho también porque hay personas que en la actualidad o no creen en la enfermedad o no quieren ser vacunados o simplemente no tienen el acceso a la vacuna. Y para ello vamos a presentar a nuestro primer invitado. Me duele la cabeza, tengo temperatura, tengo el cuerpo cortado. Carlitos, ¿quieres que te revisemos a ver si tienes COVID? Sí. A ver, abre la boca, por favor. Muy bien, muy bien. Dame unos minutos. A ver. Carlitos, saliste positivo. Efectivamente tienes COVID. No puede ser. ¿Quieres que te vacunemos? Sí. Muy bien. A ver. Abre otra vez la boca. Muy bien. Perfecto. Como vemos en este ejemplo, caso de Carlitos, Carlitos va a pertenecer al grupo experimental, al grupo que salió positivo y que le hemos ahora impuesto la vacuna para ver los efectos que va a tener. Vamos ahora a pasar al grupo de control. Soy Nicole Micófono, con la pregunta del día de hoy. ¿Por qué no te quieres vacunar? ¿Por qué no te quieres vacunar? No, pues no me quiero vacunar porque primero, pues la vacuna no me va a cubrir de nada. No me quiero vacunar porque me van a inyectar un chip. Yo tampoco me quiero vacunar. Yo tampoco me quiero vacunar porque eso me va a enfermar. Yo no me quiero vacunar porque se están muriendo muchos con la vacuna. Como vemos, estas personas opinan totalmente distinto y al no aplicarse la vacuna van a pertenecer a nuestro grupo de control. El grupo de control es aquel grupo donde no se aplica ninguna variable y nos ayuda para hacer un parámetro o para poder modificar con nuestro grupo experimental y ver los resultados posibles que se pueden presentar. Así es que ya tenemos nuestro grupo experimental y nuestro grupo de control. Ahora pasaremos a explicar rápidamente cuáles son los experimentos puros. Los experimentos puros tienen que ver, como ya lo vimos en algunas de las sesiones anteriores, con la cuestión cuantitativa. Tiene que utilizar la metodología cuantitativa porque nos va a arrojar los resultados exactos, los resultados estadísticos, los resultados inclusive por edad,
por sexo de las personas que recibieron la vacuna. En este caso, un experimento real precisamente se va a basar en que tenemos a nuestro grupo experimental con un diseño muy específico, desde cuáles son las características de su edad, cuál es su entidad federativa, en qué ciudad vive, a qué ciudad pertenece, puesto que no es lo mismo que se aplique una vacuna en la Ciudad de México, con el estrés, con todo lo que se vive en esta parte, donde precisamente tenemos más enfermos que en el resto del país, precisamente, primero, por la población que somos, por toda la cantidad de seres humanos que vivimos aquí, más de 8 millones en la zona conurbada, y además el tipo de estrés que tenemos en la ciudad. Mientras que en otros lugares, como Guadalajara, Monterrey, en Cozumel, por ejemplo, en el Bajío, León, Michoacán, Morelia, Querétaro, los índices de estrés, que son muchísimo menores, nos dan una garantía también de que la gente se contagia menos en este tipo de ciudades. Y porque además hay menos habitantes en cada una de estas ciudades. Veamos pues ahora la parte de qué pasa con nuestros grupos de control. Nuestros grupos de control, que son los que no se vacunaron, precisamente no todos ellos van a presentar síntomas. Primeramente porque, como ya mencionábamos hace rato, no forzosamente tienen que tener estas características para ser contagiados o para recibir la vacuna, sino que nuestro grupo experimental va a ser, con base en lo que mencionamos, esta variable independiente que va a ser todas las personas que se van a vacunar. Y entonces tenemos que estudiar cuáles van a ser los efectos secundarios que se da precisamente a cada uno de estas personas. Y para eso, el diseño de Solomon o la metodología de Solomon nos va a ayudar muchísimo. Primeramente para entender que, como lo mencionamos aquí, nuestros grupos, que en este caso, según la metodología de Solomon, tenemos 4 grupos. 2 de ellos tienen que ser grupos experimentales, o sea, grupos que hayan recibido la vacuna. Y los otros 2 van a ser grupos de control, aquellos que no recibieron la vacuna. En la metodología de Solomon, lo que nos menciona es, una vez que han recibido la vacuna, la variable independiente va a arrojar un resultado, que le vamos a llamar la X. Y ese resultado nos va a dar o nos va a proporcionar otro diseño que vamos a ver cuáles son las secuelas o cuáles son las circunstancias que vienen después de la vacuna. Que puede ser, como en el caso de Charlie, al que vacunamos, que recupere la salud o que presente otros síntomas diferentes. Porque precisamente en esta etapa estamos, y sobre todo en la etapa de la vacunación, estamos en la parte experimental, en la parte de ver qué resultados nos va a arrojar a las personas que se les aplicaron la vacuna. Y por otro lado, al otro grupo experimental simplemente no se le va a continuar, no se le va a dar esta variable independiente, solamente se va a aplicar la vacuna y vamos a esperar los resultados que vaya a arrojar. Y al grupo de control, que no se le aplica la vacuna, como bien lo vemos, pero sí se le da una información que le vamos a llamar la preprueba o, en el caso de los que sí se vacunaron, la postprueba de los efectos que vayan arrojando. La preprueba es, básicamente, pedagógicamente hablando, como esta prueba diagnóstica que nos va a dar los resultados de lo que las personas ya saben de la enfermedad, lo que conocen de ella. Mientras que la postprueba o la prueba final, metodológicamente hablando, nos va a arrojar los resultados después de la aplicación de la vacuna. Con ello, el último de los grupos, que es el grupo control también, no se aplica la vacuna, no se le da las indicaciones o no se le da las variables dependientes, en este caso, de lo que es la enfermedad COVID, nos va a arrojar también algunos resultados. Y con eso, lo que podemos plantear, básicamente en este diseño experimental, es que una vez que las personas se hayan vacunado, hay que seguir
en este diseño de control cómo van funcionando y cuáles son las posibles secuelas que puedan tener. Mientras que en el grupo de control, todos aquellos que no se vacunaron, vamos a ver precisamente cuáles son los efectos de no vacunarse. Y esos resultados, paradójicamente, podemos definir que no todos los que reciban la vacuna quiere decir que no se van a enfermar. Posiblemente muchos de ellos sí lleguen a enfermarse, por las variables dependientes que no sabemos cómo están expuestos. Precisamente en la metodología de Solomon, estos grupos cuáles pueden ser. Uno de los grupos que más se van a ver afectados, que en este caso podríamos decirlo, son del primer nivel, van a ser todos los doctores y todas las enfermeras o enfermeros que van a recibir la vacuna, que saben cuáles son las indicaciones, pero por el contacto directo con tantos enfermos de COVID, vamos a ver cuáles van a ser sus resultados. Posiblemente muchos de ellos se enfermen. No quiere decir que sea enfermando vayan a morir. Y por otro lado, vamos a tener a nuestro grupo de control que no va a recibir la vacuna, pero va a recibir la información y posiblemente no se vaya a contagiar, como es el caso de muchos de nosotros, que en la actualidad no hemos sido vacunados y que tampoco hemos sido contagiados. Y por otro lado, los que reciban la vacuna, que no tengan la información y que veamos qué sucede con ellos, como en la campaña de vacunación. Y por último, este grupo de control, que no se vacune, que no tenga la información de cómo cuidarse, y veremos cuáles son los resultados ante esto. Robert, ¿quieres decir algo? Sí, claro. Pues hay amenazas de que la experimentación sea inválida, como puede ser las fluctuaciones en su estado biológico o psicológico. Hay algo que también le llamamos regresión estadística, que puede ocurrir cuando los sujetos son seleccionados, y bueno, en este sentido, que tuvieran valores extremadamente altos o bajos. También otra situación son las motivaciones o expectativas, donde los sujetos se ofrecen voluntariamente a un estudio y pueden tener diferentes expectativas para participar. Y bueno, también depende también de la maduración, que es una sesión larga donde los sujetos pueden tener hambre o estar cansados y simplemente pues no tener ánimo de hacer esto. Eso le llamamos la maduración biológica o social. También influye mucho el agotamiento experimental, y bueno, también los factores estimulares o situacionales y las características físicas, y también por último los problemas relacionados con el uso del equipo o los instrumentos, que pueden ser también unas amenazas que echen a perder el experimento. Pues yo creo que con esto podría ser todo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ti, Robert. Gracias, Charlie, también por apoyarnos, por acompañarnos. Y con eso terminaríamos nuestra exposición del día de hoy. El equipo número 1, el maestro Ricardo Infante, la maestra Gloria, la maestra Lorena, el maestro Gabriel y un servidor, maestro Fernando García. Hasta pronto.